Hoy nuevamente le doy gracias a Dios por darme el privilegio de traerte una pequeña reflexión de la palabra, y el título de este mensaje es La tragedia de la muerte de la vaca. Y te voy a invitar a leer en tu Biblia, en el libro de Levíticos capítulo 3, el versículo 1. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Señor, te doy gracias en esta hora, oh Padre maravilloso. Gracias por esta palabra. Divino Espíritu Santo, ruego ahora que seas tú ministrando, Señor. Tú conoces cada vida que ha de escuchar esta palabra. Ministra ahí en sus corazones, no importa el momento en el que estén escuchando esta palabra. Que sea tu unción y tu poder ministrando allí en las necesidades de esos corazones, libertando y transformando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día muchos se escandalizan cuando le hablamos de lo que es dar para Dios. Y es porque el hecho de que muchas personas cuando escuchan de dar para Dios, ofrendar para Dios, creen que solamente se trata de dinero. Y cuando leemos aquí, pues vemos que una ofrenda de paz no solamente se da de dinero, sino que hay cosas importantes que Dios pone para este tipo de ofrenda. Y la principal es, primero, que sea de corazón. Porque cuando tú das algo de corazón, das algo bueno. Entonces, lo principal es que sea de corazón. Y lo segundo, que no tenga defecto. Y quizás tú dirás, oh, pero tiene que ser algo sin defecto, sin problema. Pues sí, porque cuando tú tienes que dar algo y lo das porque estás agradecido, pues tú vas a buscar lo mejor, porque tú quieres hacerle sentir a esa persona que verdaderamente tú estás agradecido. Por eso te voy a invitar a buscar en el libro de Génesis, el capítulo 4, del versículo 3 en adelante, para que quiero que entiendas un poquito más de por qué hay que estar agradecidos, ¿ok? Y por qué es la manera de dar. Dice la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjense la diferencia. En el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y Dios conoce lo que hay dentro del corazón del hombre. Por eso es cuando Dios reconoce, cuando un corazón verdaderamente está agradecido, ahí es donde Dios puede ver la diferencia. Porque ahí tú vas a dar con todo tu corazón y vas a demostrar con eso que estás dando que verdaderamente estás agradecido. Si buscamos en el libro de Juan, el capítulo 1, podemos leer
en el versículo 47 dice: y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un varón israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que esta verás. Aquí vemos, muchos comentaristas dicen que posiblemente Natanael estaba debajo de la higuera, era orando, y orando pues sencillamente a Dios. Entonces era por eso que el maestro pudo ver y pudo saber quién era Natanael y el corazón que Natanael tenía. Entonces por eso rápidamente Jesús lo pudo reconocer y Natanael también pudo reconocer quién era Jesús. Por eso también quiero invitarte a buscar en 2 de Corintios 9:7. En 2 de Corintios 9:7 dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vemos que nuevamente la palabra nos habla de lo que es dar de corazón, porque cuando damos de corazón, Dios lo ve, y por eso es que dice que Dios ama al dador alegre, porque el dador alegre es aquel que da realmente con el corazón, que es lo que venimos hablando. Es por eso que no podemos engañar a Dios, porque Él nos conoce y sabe lo que hay en nosotros. Dice, inclusive en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, que cada día son más difíciles y más terribles, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22:11: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, Dios está esperando de nosotros que cada día busquemos santificarnos más de corazón y que cada día practiquemos aún más la justicia a pesar de los tiempos. Es por eso que en este tiempo debemos de ser una verdadera ofrenda para Dios, porque como te dije anteriormente, la ofrenda para Dios no solamente es de ganado, no solamente es de dinero, aún tú puedes ofrecer tu vida para Dios. Es por ejemplo como cuando tienes un novio, pues sencillamente tú quieres agradarlo, tú quieres estar todo el tiempo bonita, de punta en blanco, siempre agradable, que sus ojos sean solo para ti. Y entonces de esa manera tú te haces sentir agradable a esa persona. Asimismo, cuando estamos agradecidos de Dios, queremos darle lo mejor. Queremos, si le vamos a entonar una alabanza, tratar de que, aunque nuestra voz no sea la más perfecta, pero que esa alabanza salga desde el alma, que se sienta la diferencia porque viene desde muy adentro, desde nuestro corazón. Es allí cuando le demostramos a Dios cuán agradecidos estamos de Él. Yo te voy a invitar a leer en el libro de Lucas capítulo 7 para que veas lo que es para Dios la diferencia aún de una ofrenda. Dice Lucas 7:36: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y
Estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba con sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado con mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos, y no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquí vemos la diferencia de cuando realmente estamos agradecidos de Dios y cuando simplemente lo hacemos por satisfacer una necesidad. Hoy quiero contarte una historia de una vaca. Resulta ser de que un maestro estaba enseñando a un joven y le estaba diciendo la manera de cómo se debía ser sabio y cómo siendo sabio podías avanzar y podías prosperar. Este hombre sabio llegó a su estudiante y le dijo: vamos a ir a un sitio el más pobre que consigamos y quiero darte allí una pequeña lección. Pues llevó a este joven al sitio que él consideró que era la zona más pobre y comenzó a buscar en el lugar la casa que se viera que estaba ya casi en ruinas, y consiguió una que la vio que estaba casi que era una casa que casi que el techo se les caía encima. Era apenas una casa pequeña para 8 personas que vivían en ese lugar. Cuando el maestro sabio entró en ese lugar, dijo: este es el sitio. Inmediatamente comenzó a hablar con el dueño de aquella pequeña casa, y aquel hombre, a pesar de ser muy pobre, les dio, ¿verdad?, la oportunidad de que se quedaran allí en esa humilde casa. Cuando se dieron cuenta, vieron que ellos, a pesar de ser muy pobres, tenían una vaca, y esta vaca era la que ellos alimentaban y mantenían para que les diera una pequeña cantidad de leche, que era con lo que ellos se sustentaban. Pues estas personas, a pesar de ser muy pobres, se sentían que al menos tenían algo con que diferenciarse de sus vecinos, porque al menos ellos, aun cuando eran muy pobres, tan siquiera tenían una propiedad que era su vaca. Cuando el maestro estuvo allí con este estudiante, ese día él comenzó a ver toda la pobreza de esta gente y que ellos simplemente estaban aferrados a esa vaca. Al otro día, cuando ya se iban a ir, el maestro ya va saliendo sin que las personas todavía se hayan despertado, sale, y cuando ya sale de la casa estaba allí cerca la vaca, y este maestro saca una daga y degolla la vaca.
Cuando el estudiante ve eso, inmediatamente se asombra y no puede creer lo que sus ojos están viendo y cómo el maestro acaba de hacer eso. En su corazón empieza a pensar cómo este hombre le va a quitar a esta pobre gente lo único que tienen en su vida. Les está quitando todo, prácticamente esta gente se va a morir de hambre. Él está asombrado y el maestro le dice, corre, vámonos. Y se van del lugar. Luego, este estudiante pues se sentía demasiado agobiado con todo lo que había vivido y lo que había pasado, y entonces no podía sacarse de su mente aquella escena que había vivido y le martirizaba el hecho de imaginarse qué habrá sido de la vida de estas personas. Pues sencillamente al pasar un año, su maestro lo llama y le dice, quiero que volvamos al sitio donde te fui a dar la lección, porque quiero que veas qué ha sido de esas personas. Pues llegaron al sitio y comenzaron a ubicar, a ver dónde estaba aquella choza donde aquella gente vivía, porque prácticamente en la condición en la que estaba aquella casa no se podía llamar casa, prácticamente era una choza. Cuando empezaron a buscarla, pues no la consiguieron, y cuando se dieron cuenta que estaban en el lugar preciso, ven que ya la choza no estaba, que había una inmensa casa hermosa con un buen carro. Y dicen, oh, wow, este estudiante empieza a pensar en su corazón y dice, qué triste, posiblemente toda esta gente murió de hambre y alguien pues tomó ya el lugar y pudo construir esta casa aquí, ya que los dueños habían muerto. Cuando se van acercando, de repente ven salir un hombre, no lo reconocen, pero cuando están más de cerca se dan cuenta que es el mismo hombre de aquella choza y le dicen y lo saludan, y este hombre los reconoce y le dice, oh amigos, vengan, quiero que conozcan mi casa, y los hace entrar a su casa porque no sabían que estos eran los culpables de que su vaca se hubiese muerto. La destrucción de aquella vaca. Cuando este hombre los invita, comienza a contarle y el maestro le pregunta, oye, ¿y qué pasó aquí? Mire, veo ahora que está en una tremenda casa y su terreno y un carro, los veo muy bien a todos. Y dice, pues sí, fíjese que da la casualidad que el mismo día que ustedes se fueron, vino alguien con una maldad muy grande y mató nuestra vaca. Y en vista de ver que nos íbamos a morir de hambre, pues no nos quedó más nada que inmediatamente correr a limpiar el terreno que quedaba atrás, y lo limpiamos y fuimos con lo poquito que teníamos y compramos unas semillas y las regamos en el terreno para entonces tener aunque sea unas hortalizas con que comer. Cuando nos dimos cuenta, el terreno era muy bueno y las hortalizas se dieron maravillosamente bien. Tuvimos con qué comer, pero fue tanto que inclusive tuvimos la oportunidad de venderle a nuestros vecinos, y eso nos ayudó a comprar más semillas. Luego con estas semillas compramos más, hicimos más sembradío, y entonces ya no solamente alcanzaba para nosotros y para venderle a nuestros vecinos, sino aún para venderlas en el mercado. Y así pudimos entonces comenzar a vestirnos mejor y a construir nuestra casa y a tener todo, y prácticamente todo en un año logramos poder tener todo esto. Inmediatamente, cuando salieron de allí contentos de ver todo lo que había acontecido con esto, el maestro le dice al joven, ¿te das cuenta lo que ha pasado? Esta gente era muy pobre, pero su pobreza no estaba solamente en la pobreza que tenían, sino que su pobreza estaba atada a esa vaca. ¿Por qué? Porque ellos simplemente creían que solo con mantener la vaca era que ellos podían tener algo. Y allí la vaca, en vez de ser de bendición, era sencillamente la atadura para ellos para no avanzar y crecer. Hoy en día, lo mismo quiero decirte que te puede estar pasando a ti. Quizás hoy le estás dando una ofrenda a Dios de tu vida, de tu corazón,
de lo poco que tienes o de lo poco que crees que puedes darle a Dios. Pero muchas veces cuando pasas